¿Qué tal amigos? Buenas noches. Nos encontramos aquí una vez más con una palabra que deseo que sea de bendición. En esta ocasión la hemos titulado Lo que el viento se llevó. Así que deseamos que usted nos acompañe para poder recibir una bendita y poderosa palabra del Señor en estos momentos. Para ellos vamos a ubicarnos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 8, dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer muy importante que le invitaba insistentemente a comer. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Este mensaje lo hemos titulado para todos ustedes, Lo que el viento se llevó. Así que agradecemos a todos nuestros amigos de Facebook que nos siguen a través de las redes sociales como Teólogo Panameño en YouTube y aquí pues en esta su red social de Facebook. Y queremos pues bendecir a cada uno de ustedes con esta palabra del Señor. Yo quiero decirle, amados hermanos, que todos en un momento dado tenemos que cruzar por un momento de decepción. Yo recuerdo que en una ocasión, por ejemplo, cuando mi padre falleció, fue muy duro para mí y para mi madre, puesto que yo soy hijo único de mi madre, así que fue bastante difícil. Y todo lo que ocurre pues en un hogar, problemas emocionales, problemas económicos. Y yo recuerdo que en esa ocasión mi madre me dijo, bueno, si deseas estudiar en la universidad vas a tener que pagarte tus estudios. Así que escogimos una carrera un tanto económica y gracias a Dios la finalizamos, pero claro que al principio no nos fue fácil. ¿Puede Dios permitir que pasemos por un estado de pérdida? En mi caso, pues, perder un familiar. Quien pasa por una pérdida tiene derecho a ser restaurado. La pérdida nos lleva a depender de Dios. Y la pérdida muchas veces nos trae enojo y nos trae confusión, pero nos hace formar parte de lo que es la voluntad de Dios. La Biblia nos habla acerca de esta mujer samaritana, era una mujer de Sunén. Era una mujer importante y dice la palabra de Dios que cada vez que Eliseo y su siervo Giezi pasaban frente a su casa, ella buscaba ocasión para invitarle. Y dice la palabra de Dios que ella conversó con su esposo para construir un aposento donde el profeta de Dios tuviese un lugar cómodo para descansar, y así se hizo. Pero ya al momento de su partida, en agradecimiento, Eliseo le dice a esta mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Y esta mujer le confiesa que no ha podido tener hijos con su esposo. Pero sin embargo no era algo que ella le estaba pidiendo al profeta. Y el profeta le dijo que a un año en adelante abrazaría un hijo. Y así mismo fue. Pero estando el niño con el padre en el campo, dijo, ¡ay, me duele la cabeza! Y lo envió a su madre y el niño murió en los brazos de aquella madre. Para esta mujer fue algo bastante difícil, porque estaba confrontando precisamente lo que podría ser una pérdida, o lo que fue una pérdida en este caso. Yo quiero decirle, amados hermanos, que en estos momentos de pandemia, muchos de nosotros estamos cruzando por una pérdida, pero sin embargo detrás de una pérdida hay una restitución. Y sin embargo, ocurrió algo con esta mujer, ya que el profeta le dijo que era mejor que ella se fuera a tierras lejanas. Ahora se encuentra sola y vendría una gran hambruna para Judea. Y esta mujer se fue a vivir a la tierra de los samaritanos. Y allá estuvo 7 años.
Pero después de esos 7 años, esta mujer regresó nuevamente a Judea. Y hay algo muy curioso que dice la palabra de Dios, que el rey de turno tiene una conversación con el siervo de Eliseo. Y cuéntame, ¿cómo es eso de esos milagros que ha realizado tu amo Eliseo? Y en ese momento viene a los oídos del rey: Su Majestad, hay una mujer aquí en el reino, una mujer muy conocida, la mujer de Sunén, una mujer importante. Y el rey pregunta: ¿y qué le pasa a esta mujer? Pues parece que regresó a nuestras tierras y le han quitado todas sus pertenencias. Llamádmela inmediatamente. Y en ese momento el siervo de Eliseo le dice: Su Majestad, es precisamente esta mujer por la cual el profeta oró y Dios le hizo un milagro de resurrección. ¿Cómo es posible? Yo necesito conversar con esta mujer. Y esta mujer compareció delante del rey. El rey escuchó su historia y luego le preguntó qué había ocurrido. Y esta mujer dijo: después de la hambruna, yo he regresado a mi casa y otras personas tienen mi propiedad. Y el rey mandó inmediatamente a la guardia que se le devolviese a esta mujer no solamente su casa donde ella vivía, sino que toda la producción de 7 años de trabajo. ¿Qué indica esto? Que Dios le dio mucho más de lo que ella esperaba. Esta es la restitución. Este es el poder de la restitución cuando perdemos algo en la vida. Yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que detrás de una pérdida siempre va a haber una ganancia. Y cuando perdemos, muchas veces nuestra actitud no es la mejor actitud. Le reprochamos a Dios, comenzamos a resolver a nuestra manera y tomamos malas decisiones, actuamos muchas veces con inmadurez, nos enojamos con Dios y podemos hasta abandonar la vida cristiana y a tratar de buscar soluciones negativas a nuestra manera para restituir de manera propia. Y algunos hasta terminan odiando a Dios. ¿Cómo funciona el nivel de decepción por causas de una pérdida? Cuando un hombre pierde bienes, ¿qué cosa podemos perder nosotros aquí en la tierra? En la tierra podemos perder a nuestros amigos. Cuando ya no beneficiamos a nuestros amigos, ellos se van. Podemos perder parte de nuestra familia. Un esposo puede irse del hogar, una esposa puede irse. Podemos perder un trabajo. Podemos perder adquisiciones o bienes materiales por medio del amigo, de lo ajeno. ¿Y cómo vamos a actuar? Vamos a actuar con una situación de lamento y de decepción y de angustia muchas veces. Y a la mente entonces viene el fantasma del pasado. ¿Y qué ocurre con el fantasma del pasado? Hay un lamento. La tsunamita le llegó a decir al profeta: yo no le pedí a Dios este hijo. Quizás pensaría en su mente: si el profeta no hubiese pasado frente a mi casa, yo no le hubiese ofrecido aposento, no hubiera perdido este hijo, no hubiera perdido mis pertenencias. Y ese es precisamente el lamento del pasado, de lo que queda en el pasado. Es un recuerdo de lo que era, y por eso mi mensaje lo he titulado Lo que el viento se llevó. El recuerdo de lo que era, de lo que fue y de lo que no será, piensan algunos. Pero el no será es un estigma que muchas veces llevamos en la piel. La persona que contrajo un matrimonio fuera de los caminos del Señor y ahora llega a la iglesia y de repente un caballero cristiano de buenos modales, educado, se acerca a pedirte la mano. O una buena mujer en la congregación tiene deseos de tener un esposo, pero el lamento del pasado es precisamente aquello que te dice en tu mente: no puede ser, no será, se va a volver a repetir lo mismo. Y muchas veces las pérdidas nos llevan a pensar precisamente en el fracaso y somos esclavos de nuestros pensamientos.
Sin embargo, no sabemos que podemos perder una oportunidad de Dios para volver a ser feliz. Entonces hacemos falsas conjeturas en nuestra mente. Y se produce en nuestra mente lo que pudo haber sido el pasado. Y entonces tratamos como de pensar en nuestra mente finita. Tal vez si yo en vez de irme a Panamá me hubiese ido a Colombia, o tal vez si me hubiera ido a Europa, no me hubiera ocurrido lo que me está ocurriendo ahora mismo aquí en Panamá. Y algunas personas dicen, si yo mejor hubiera estudiado Derecho y en vez de médico hubiese sido un abogado, o quizás en vez de tener un lavauto hubiera montado una farmacia, tuviera la farmacia llena de clientes ahora en la pandemia. Quizás si hubiese sido de otra manera. Quizás si en un pasado, cuando yo me encontraba en la iglesia, si es que te casaste en el Señor, de repente te pones a pensar, bueno, pero es que habían varias señoritas y de repente en vez de decidirme por Juana, me decidí por Carla. Y entonces la mente comienza a traicionar al ser humano. Y algunos dirían, si mejor en vez de ser pastor hubiese sido evangelista, los evangelistas ahora están tranquilos en sus casas, publicando por Facebook, no tienen problema de que las personas los estén acusando por las redes sociales, no tienen la preocupación de que montaron una iglesia. Quizás si hubiese tenido otro ministerio, me hubiera dedicado solamente a trabajar secularmente y ser maestro de escuela dominical, y no hubiese tenido las pérdidas que ahora estoy teniendo. ¿Existen algunos beneficios en tener una pérdida en la vida? ¿Será que puedo yo aprender algo de ello? ¿Podría la pérdida en mí desarrollar una capacidad de dependencia divina? O quizás una capacidad para aconsejar a aquellas personas que han cruzado por lo mismo que yo estoy cruzando. Mira, amado, por ser una pérdida, un golpe muy duro, porque es un golpe muy duro recibir una pérdida, se pueden ganar otras cosas. Y es lo que a veces no entendemos de Dios. Entonces esto quiere decir que Dios nos ayuda a resistir en aquellas cosas que decimos, como la opereta, lo que el viento se llevó. Entonces muchas veces la pérdida nos lleva a reclamarle a Dios la ausencia de lo que ya no tenemos. Y no es que eso sea malo. Hay algunos predicadores que dicen, bueno, lo que pasa es que usted tiene que conformarse con lo que Dios le da y no tiene derecho a reclamar nada. Pues la palabra de Dios dice que esta tsunamita se subió en aquel asno y se fue con sus esclavos a buscar al profeta Eliseo. Y le dijo, yo no pedí un hijo, pero ya que lo tengo, ahora lo quiero sano. Y dice la palabra de Dios que Eliseo prácticamente, si lees el texto, como que quedó de una forma aparatosa, nerviosa, se fue inmediatamente, le dijo al siervo, vete tú primero con el báculo, ponlo en su cabeza para ver qué pueda ocurrir. Y más adelante él llegó, el siervo es más joven, él es más adulto, tardó más tiempo en llegar. Y al subir a aquel aposento, vio que el niño estaba completamente frío. Y transmitió vida sobre él, ojo con ojo, boca con boca, manos con manos. Y dice la palabra de Dios que el niño estornudó 7 veces y entró en calor. ¿Pero por qué razón entró en calor? Porque hubo una mujer que le reclamó a Dios. ¿Será que las pérdidas nos ayudan a reclamarle a Dios? Y yo quiero decirle algo, amado. Mire, el poder de la restauración es el que se produce detrás de una pérdida. En esta pandemia, hay hermanos que han perdido su trabajo. Otros están tan decepcionados que no tienen deseos de volver a trabajar o de volver a iniciar lo que iniciaron en un pasado.
En esta pandemia, algunos han perdido familiares cercanos, vecinos, amigos. En esta pandemia, algunos han sido víctimas de hurtos. Y la pérdida es muy propia en estos tiempos. Sin embargo, ¿hasta dónde llega el conocimiento de Dios en medio de una pérdida? La sensibilidad divina, ¿la podemos percibir? ¿Puede Dios percibir el dolor que yo siento ahora mismo por alguna pérdida? Sin embargo, sufrimos muchas veces la ausencia de todo aquello que nos rodea. Pero ¿cómo hace Dios? ¿Cómo actúa Dios cuando se produce una pérdida? La palabra de Dios nos muestra que Dios actúa en medio de las ruinas. Cuando ya damos todo por perdido, Dios está allí. Y Dios es sorpresivo. Y Dios nos puede sorprender en un momento dado con algo que no esperábamos. Y que sin embargo entendemos que Dios se hace presente en medio de una necesidad. Dios se hizo presente en medio de esta mujer. Le devolvió su hijo. Le devolvió sus propiedades. Quizás ahora mismo no se encuentra Eliseo para devolverte tu hijo o tu esposo o tu hermano o aquel ser querido que desapareció en medio de la pandemia. Pero yo quiero decirte que Dios conoce el dolor propio, porque Dios es sensible y Dios se mueve conforme a la sensibilidad del ser humano. Entonces esto quiere decir que en medio de una pérdida también se produce una oportunidad. Y esta es la oportunidad que Dios te da para seguir adelante, para volver a poner la mano en el arado y desarrollar precisamente las fuerzas que Dios quiere que tú desarrolles para no detenerte y para seguir adelante. Pero si ahora mismo estás concentrado en la pandemia, si ahora mismo te sientes desubicado del lugar, o si ahora mismo eres una persona que desconfía de Dios, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos habla, y aquí concluyo. Josué le está presentando al pueblo de Israel una salida del desierto para entrar en una tierra que promete leche y miel, la tierra de Canaán. Sin embargo, los israelitas están concentrados en la pandemia de los gigantes. Son muy gigantes. Sí es cierto que hay leche y miel y uvas y muchos siembros. Y es una tierra muy fructífera, pero está llena de gigantes. El pueblo de Israel está concentrado en los gigantes y ha perdido el rumbo. Quieren permanecer en el desierto cuando Dios les está dando una tierra prometida. ¿Sabe qué significa esto? Desconfianza en Dios. ¿Cómo está tu confianza en estos momentos? Tu confianza debe ser una confianza firme en Dios. Saben que a mi esposa le dio COVID. Gracias a Dios pudo seguir adelante. Y sin embargo, depositamos nuestra confianza en Dios y estuvimos lidiando con ella. Y bueno, no sé, habemos personas que esto no nos va a tocar el coronavirus. Y sin embargo, yo salgo con mi cubreboca y salgo tranquilo. Me tomo mi cafecito por allí, me como una empanada, tengo paz en el corazón y no tengo por qué estar con temor.
Y si en un momento dado Dios decida que a su servidor le diera coronavirus, de algo hay que morir. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte? Si en realidad aquí en la tierra estamos de paso. Yo no sé por qué las personas le tienen tanto pavor a la muerte. Será porque la vida espiritual no anda muy bien. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, tú crees en esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, amado, Canaán era una oportunidad para el pueblo de Israel. Y yo quiero decirte que cuando hay pérdidas, es porque Dios quiere producirte una oportunidad en tu vida para que tú tengas otras cosas, otro tipo de bendición. Y no tienes por qué pensar en tu mente que se va a volver a repetir. Esta mujer fue una mujer de valor, fue una mujer firme y fue una mujer que reclamó todo su derecho delante del rey y se le devolvieron todas sus propiedades y con creces. Así que yo quiero dejarte esta palabra, amado hermano, para que tú sepas que Dios está con su pueblo. Que algunos esto lo tomó por sorpresa porque lamentablemente no habían leído Mateo 24. Pero los que hemos leído Mateo 24, Mateo 25, sabíamos que estas cosas venían. Que Dios las advirtió, Dios las advirtió. De que Dios nos ha dicho que en la tierra vamos a tener aflicción, Dios nos los advirtió. Que Dios nos dijo que en la tierra íbamos a tener pérdidas, Dios nos los advirtió. Pero el apóstol Pablo fue muy claro en decir, no importan las pérdidas terrenales, lo importante es la ganancia que tendremos en la vida eterna. Que el Señor les bendiga ricamente.